tal? Qué bueno que ya están con nosotros en esta emisión de Más Cultura. Nuestro invitado del día de hoy es Enrique Padilla y con él vamos a estar hablando acerca de la poesía, el ensayo y varias otras cosas que ocupan los estantes del mundo editorial en México, pero también cuál es su importancia en el mundo de las ideas. Vamos a hablar acerca de los alcances y los usos de la poesía, si es que tal cosa se puede afirmar, que la poesía sirve para algo así como tal, y también sobre el papel que juega el ensayo en el mundo de las ideas. Así que quédense con nosotros en Más Cultura. Quisiera solo perseguir la luz, la tarde con su rebaño de matices, o apropiarme la razón del automóvil que se lanza a la autopista con un ronroneo de gato bien cuidado, y ceñirme a una idea como el vehículo al asfalto, o ser como el asfalto, así, calmosamente, dejarme transitar por lo que pasa. Usualmente cuando hablamos de poesía, lo que queremos saber es cuál es su función, qué papel cumple, para qué sirve, vale la pena gastar en ella. Y bueno, muchas de estas preguntas son las mismas que le hacemos también a la cultura en general, por eso vale la pena que yo les recomiende este ensayo, que también estamos hablando con Enrique acerca del ensayo de José Ovejero, que lleva por título La ética de la crueldad. ¿Por qué? Porque aquí José Ovejero se pregunta y a través de él mismo nos invita a cuestionarnos acerca de nosotros somos los espectadores para una alta cultura. ¿Qué tanto le podemos pedir? La cultura es simplemente ya un fenómeno que existe a la par del entretenimiento y también podemos preguntarnos eso acerca de la poesía. Solo podemos pedirle que esté bonita, que nos haga pasar un buen rato. Por supuesto, las respuestas a todas estas preguntas son muy complicadas y aquí José Ovejero hace pues un buen papel tratando de elucubrar la respuesta de nosotros como seres humanos con una cotidianidad agotadora. ¿Tenemos espacio para la cultura? ¿La queremos realmente? Así que si tienen chance, búsquenlo, es muy fácil de obtener. La ética de la crueldad de José Ovejero. ¿Qué tal? Estoy con Enrique Padilla. Él es autor de La ciudad para dos, que está publicado por Tierra Adentro, entre otros libros. Y bueno, aunque La ciudad para dos es un volumen de cuentos, Enrique, bienvenido. Gracias. Vamos a estar hablando sobre poesía y hasta donde nos dé tiempo sobre ensayo, que son géneros en los que también ha practicado Enrique. Me gustaría que empezáramos hablando de poesía. Usualmente cuando alguien empieza a hablar de este tema, como si quisiera llevarlo quizá de puerta en puerta, lo primero que te van a preguntar es algo así como ¿para qué sirve la poesía? Y esto le da como un estándar que a lo mejor no sea el más adecuado para empezar a hablar de poesía, ¿no? Más bien a mí me gustaría preguntarte, en tu experiencia como poeta, como lector, como ser humano, ¿cuál consideras que es el alcance de la poesía? ¿Hacia qué está orientado? Sí, es una pregunta que creo que cada poeta debe hacerse e intentar responderla con honestidad, con las palabras de casa, como yo les llamo, ¿no? O sea, las palabras que remiten a aquellas cosas que para él son importantes. Y cuando yo pienso o me preguntan cuál es el alcance de la poesía, siempre digo que su trabajo es a lo mejor algo que mucha gente no entiende, que es repensar la realidad. Es decir, si tú piensas en cualquier poeta, por ejemplo en T.S. Eliot, en la canción de amor de Alfred J. Prufrock, los primeros versos dicen, vamos tú y yo mientras ahora que el crepúsculo se tiende sobre el cielo, se esparce sobre el cielo como un paciente anestesiado en una mesa. Y esa es una imagen que uno nunca se le hubiera ocurrido, ¿no? Uno nunca hubiera pensado que el crepúsculo, la tarde, se puede ver así. Y sin embargo es una imagen muy plástica que te permite establecer esa comparación como, con un ser humano y en el momento en que la anestesia va liberando, va aflojando sus músculos y los colores que va adquiriendo el cielo, ¿no? Para mí, como lector de Eliot, entonces la tarde ya es más que simplemente la tarde. Mucha gente, la gente que no es lectora de poesía puede preguntarse, bueno, ¿y eso para qué sirve, no? Realmente no tiene ninguna utilidad práctica y quien lo diga pues está mintiendo un poco y ese es un poco el problema de la poesía, que siempre está reñida con el mundo. Sin embargo, uno como lector de poesía pues vive en una realidad más amplia, ¿no? Simplemente habita más mundos, por decirlo así. Ahora, también hay una vertiente social de la poesía que ha caído un poco en el descrédito porque se dice que pues, son relatos que ya han sido superados, sobre todo después de la resaca de la caída del comunismo.
y que muchos escritores tuvieran que renegar de ese credo comunista, de repente hacer poesía socialmente comprometida suena como extraño, paradójico o casi como panfletario automáticamente, ¿no? Sin embargo, yo creo que sí es posible seguir haciendo poesía que esté hablando sobre los conflictos sociales y que es importante, y lo pienso por algo que te quería comentar desde el principio, y es que la poesía, aunque parezca que no sirve para nada, siempre sale a la plaza pública, ¿no? Siempre que hay una protesta contra lo que sea, va a haber alguien que va a traer un verso de Benedetti o un verso de Pablo Neruda o un verso de Sabines o un verso del poeta que se te ocurra, ¿no? De Bretón, por ejemplo, también, de Gabriel Celaya, y eso nos habla de que aun cuando la poesía no sirva para nada, cuando el ser humano necesita encontrar una clase de certezas, algo, otro relato que sea distinto al relato que nos explica el mundo de una manera muy cuadrada, siempre va a regresar a la poesía, ¿no? Y por eso es importante hacerlo ahorita, porque sería un poco triste tener que estar regresando a los versos de hace 150 o 200 años atrás, ¿no? Bueno, la poesía es un género que vive todavía como, bueno, no está pasando quizá por su mejor momento en términos, los editoriales lo dirán porque no se vende tanto, quizás las instituciones de cultura digan porque no se recibe pues tanto para ser publicado, o quizá no tiene como un estándar de calidad muy claro o muy sostenible, ¿no? El papel del ensayo, ¿tú crees que en términos también de utilidad, pero en el mundo como editorial y sobre todo en el mundo de las ideas, ¿tú crees que ocupa un espacio parecido que la poesía? Quisiera regresar un poquitito a este asunto de la poesía y su papel con el mundo editorial. Acabo de presentar un libro de una maestra mía muy querida, Malva Flores, que radica aquí en Jalapa, Premio Aguascalientes, y el libro se llama La culpa es por cantar. Dice, bueno, se pregunta, pero ¿cuándo ha sido diferente la situación de la poesía? ¿Sí? Es decir, ahorita parecía es que no se le publica y no sé qué, pero ella recuerda pues varios ejemplos, ¿no? Que el primer libro de García Lorca lo editó su padre, que la primera edición de Trilce fue hecha por los presos en el taller de la prisión donde estaba encerrado César Vallejo. Entonces, creo que no importa, creo que la poesía tiene una vitalidad diferente, ¿no? Y que subsiste a pesar de esta escasa atención del fenómeno editorial. Ahora, el caso del ensayo es muy curioso y hay que hacer varias distinciones. El ensayo en México es un género muy extraño, porque aunque hemos tenido grandes ensayistas, desde Alfonso Reyes, Gabriel Said, Julio Torri, Hugo Iriart, ¿no? Por mencionar a gente solamente del siglo XX, se le ve como con una especie de mezcla de respeto y como al mismo tiempo un bicho raro, ¿no? O sea, está allí como junto a la poesía y la narrativa porque, bueno, ya existen Julio Torri y Alfonso Reyes, pero al mismo tiempo mucha gente me dice, no, es que para escribir ensayos se necesita ser muy inteligente. Bueno, se necesita ser muy inteligente para escribir un buen poema y también para escribir un buen cuento, ¿no? O sea, uno no tendría por qué tenerle miedo o respeto al género ensayístico en ese sentido. Ahora, en términos de mercado editorial, ya a lo largo del mundo, incluso en su relación con el mercado de Estados Unidos, por ejemplo, el ensayo en tanto prosa, pues sí se vende mejor, ¿no? Eso es un hecho. Requiere un poco menos de concentración, sobre todo porque el ensayo busca tener una belleza estilística que de repente pareciera proscrita de otros géneros por cómo se han sucedido las teorías sobre lo que debe ser o no debe ser la literatura, ¿no? Ahora, el ensayo, por eso mismo creo que goza de una vitalidad, ni siquiera sé cómo llamarle, una exuberancia, ¿sí? Que le da una mucha mayor libertad que a los otros dos géneros, ¿no? No es solamente que sea el centauro de los géneros, como dijo Reyes, sino que también no hay relatos caducos respecto a cómo se debe escribir ensayo, ¿no? Así como uno puede leer páginas y ríos de tinta sobre lo que ya no se puede hacer en poesía, ¿no? Sobre lo que la novela tiene que encarar ahora, uno no lee el ensayo debe o el ensayo ya no debe, ¿no? El ensayo sigue gozando de esa absoluta amplitud de movimientos para circunscribir su objeto, ¿no? Estamos hablando acerca del papel que tiene la cultura en la formación de las masas, si es importante, si es relevante, y ahora vamos a hablar también un poquito acerca del ensayo. ¿Por qué? Porque hay un libro que nos permite enlazar muy bien estas dos temáticas, lleva por nombre De los libros al poder y son ensayos de Gabriel Said. Aquí podemos apreciar la importancia que tiene la formación a través de la cultura, la lectura y todo este tipo de experiencias
en las polémicas que hemos visto recientemente en nuestro país, en todos los poderes políticos nos encontramos con que nuestras autoridades en realidad están muy poco formadas en el ámbito cultural, ya sea que no leen, que no son capaces de hacer referencias cultas, de explicarse de una manera muy convincente. Bueno, aquí Gabriel Said nos habla acerca de cómo es que en el siglo XX esto fue muy distinto en un principio. Estaban los generales en el poder, a ellos obviamente no se les pedía que conocieran ese tipo de cuestiones y poco a poco fueron los universitarios quienes llegaron ahí y por supuesto con sus especialistas detrás, con gente mucho más preparada y especializada, y ahora cómo esto ha ido en declive, bueno, eso lo podemos ver ya no en este libro, pero aquí están las bases para que podamos hacer un buen análisis de los libros al poder de Gabriel Said. Novelista, dramaturgo, poeta, ensayista y cineasta francés. Una de las figuras sobresalientes de la vanguardia artística en las primeras décadas del siglo XX. Jean Cocteau nació el 5 de julio de 1889 en Francia. Proveniente de una familia burguesa, perdió a su padre a los 9 años y vivió con su madre y hermanos en casa de su abuelo, quien le hizo descubrir las obras de Beethoven, Berlioz y Wagner. Comenzó a escribir en 1908 y fue consagrado como adolescente prodigio. Siendo muy joven publicó su primer volumen de poemas, La lámpara de Aladino, que rápidamente le situó como un escritor importante. Combinó su talento con el del compositor Erik Satie, el coreógrafo Leonard Massin y el pintor español Pablo Picasso, para crear un ballet revolucionario llamado Parade, presentándose por primera vez en 1917. A partir de 1921 comenzó un periodo muy fecundo. Los novios de la Torre Eiffel en 1923, Antígona y Edipo Rey en 1928 en teatro, L'Enchant en 1923, Thomas el Impostor y Le Grand Écart en 1923 en poesía y novela. Su amor por Raymond Radiguet y su muerte no solo le causaron una adicción al opio. Esta experiencia la describió en Opio en 1923. Durante este tiempo escribió algunas de sus obras más importantes: Orfeo en 1927, La máquina infernal en 1934, la novela Los muchachos terribles en 1929 y su primera película, La sangre de un poeta, en 1930. Sus películas fueron importantes para la introducción del surrealismo en el cine francés. Varias de ellas, especialmente La Bella y la Bestia en 1945, Orfeo en 1950 y Los muchachos terribles en 1929, han llegado a ser consideradas clásicas del cine moderno. Gracias a sus múltiples actividades destacó en la poesía, novela, teatro y cine, así como en el dibujo, del cual algunos de sus libros están ilustrados por él. Alcanzó el reconocimiento con su elección para la Academia Francesa en 1955 y asombró al mundo literario parisiense con su aparatosa conversión al catolicismo practicante. Fue miembro de la Academia Alemana de Lengua y Literatura, de la Academia Francesa desde 1955 y de la Real Academia de la Lengua y de la Literatura Francesas de Bélgica de 1955 a 1963. Recibió distinciones como la de doctor honoris causa por la Universidad de Oxford, académico en Bélgica, miembro de la Academia Francesa y miembro honorario del Instituto Nacional de Artes y de Letras de Nueva York. A pesar de sus éxitos en prácticamente todos los campos artísticos, Cocteau insistió en que era ante todo un poeta y que todas sus obras eran poesía. Jean Cocteau falleció el 11 de octubre de 1963 en Francia a los 74 años de edad, tras convertirse en una de las figuras más brillantes y polémicas del mundo artístico francés. Jean Cocteau, 1889-1930.
1963. Enrique nos dijo hace un momento cómo en una publicación de una de sus maestras, Malva Flores, nos habla de cómo el panorama de la poesía, siempre pensamos, nadie lee poesía, la poesía es difícil de encontrar. Y bueno, Malva Flores se pregunta, ¿cuándo ha sido diferente la situación de la poesía? Y en realidad han cambiado muy pocas cosas, eso es verdad, no hay tantos lectores, no hay tantas publicaciones, hay muchos poetas, pero una cosa que sí ha cambiado, y esto es por supuesto en favor de la poesía, es que ahora es más fácil encontrarla. Hace varias décadas nos teníamos que quedar con lo que hubiera en las estanterías, en las librerías, con la voluntad de las editoriales, qué consideraban bueno y qué no. Y ahora, gracias a esfuerzos tanto independientes como del Estado, podemos encontrar revistas como Tierra Adentro, donde se da la oportunidad a muchos jóvenes poetas que no han publicado en otra parte. Y por supuesto, gracias a la internet, muchos de ellos tienen blogs, como el mismo Enrique Padilla, que a pesar de ya tener varios libros publicados, aún actualiza de vez en cuando su blog de poesía. ¿Crees que uno se puede remitir al ensayo, como el ejemplo que dabas de la poesía, que puede ocupar en la plaza pública un espacio importante para comunicar algo? ¿Tú pondrías al ensayo en un lugar parecido? Híjole, es una pregunta complicada, porque o sea, el poder de la poesía es que uno puede tomar 3 versos, 2 versos y ponerlos en una pancarta, ¿no? En un ensayo no puedes poner como todo el desarrollo, la exposición, los regodeos estilísticos. Creo que en todo caso el trabajo del ensayo es profundizar en estas intuiciones que la poesía da a través de las metáforas, ¿sí? Es decir, lo que un poema te puede decir en 8 versos, un ensayo a lo mejor te lo dice en 3, pero te lo dice de tal modo que es más manipulable. Es decir, tú puedes trabajar con esas ideas y llevarlas a una cuestión más práctica, ¿sí? Creo que esa sería un poco la diferencia en esta relación. O se ocupa un lugar más bien en el mundo de las ideas, más que en el mundo donde puedes comunicar todo a través de... Definitivamente. Ahora, también podemos pensar un poco en ciertos subgéneros del ensayo, que son, por ejemplo, el ensayo de viaje. Es algo que yo he estado trabajando mucho. Acabo de terminar un libro y bueno, exactamente no sé qué hacer con él todavía, pero consiste en 7 u 8 ensayos sobre la realidad del país, simplemente. Y son ensayos de viaje porque son ensayos sobre lugares que yo he tenido que visitar o que yo he visitado por gusto, o por trabajo o por ir a encuentros literarios, que es algo que viene con la chamba del escritor casi. Y más bien ahí aparece la misma cuestión para mí, que es replantear la realidad, pero ya no replantearla en este sentido lírico, metafórico, sino realmente pensar, bueno, ¿qué está pasando, no? Tenemos una serie de relatos que nos rodean, que nos dicen nuestro país es así, nosotros debemos vivir así, el ideal de un buen mexicano es hacer tal y tal cosa, pero si uno va a estos lugares se encuentra todos estos rostros múltiples de lo que es México actualmente, que simplemente no tienen nada que ver con esos relatos, ¿no? O sea que es un ensayo de viaje, pero hay más ahí que como de humano y universal, como de político en el momento. Sí, depende mucho del momento, ¿no? O sea, en mi ensayo sobre Chihuahua, por ejemplo, es inevitable tocar pues, ciertos fenómenos que están allí, que se están viendo de inmediato, ¿no? Cuando tengo un ensayo también sobre Campeche y en ese ensayo más bien hablo mucho sobre la historia de Campeche y, por ejemplo, tenemos un relato, insisto, sobre lo que es Campeche actualmente y es el baluarte de defensa contra los piratas, y uno ve las murallas así y son impresionantes, son muy hermosas y la gente se pasea y etcétera. Sin embargo, si uno se pone a investigar sobre la historia de Campeche, se da cuenta que esas murallas fueron completamente inútiles, porque durante la época de las grandes invasiones de los piratas, Campeche no tenía murallas, ¿no? Entonces los campechanos se las arreglaban como podían. Y en el momento en que ya los gobiernos coloniales decidieron amurallar la ciudad, los piratas habían desaparecido por la sencilla razón de que las coronas inglesa y francesa habían decidido terminar con ellos. Ya no se plegaban a sus intenciones políticas en ese momento, entonces pues les dieron cuello, ¿no? Y entonces tenemos estas bellas murallas que ahora se nos presentan como la imagen de un pasado heroico, pero en realidad eran inútiles, ¿no? En su momento. Enrique Padilla, muchas gracias por tu tiempo. Gracias a ti.
Nosotros continuamos en Más Cultura. Estamos hablando nuevamente acerca del papel que tiene la cultura en la rutina del hombre contemporáneo. ¿Por qué? Porque le pedimos a la cultura lo que le pedimos a la poesía, por lo menos un pequeño puente para que tengamos un buen entendimiento. En este ensayo está bastante largo y bastante bueno, ya le hemos hablado antes acerca de él, lleva por título Escritos para desocupados, de Vivian Abenshushan. ¿Y por qué es muy recomendable y además muy pertinente en este momento? Bueno, porque aquí nos dice, si nosotros insistimos en que lo que queremos es una respuesta a la pregunta ¿para qué sirve la cultura? ¿Para qué sirve la literatura? Si para nosotros la literatura es ocio, bueno, aquí está la respuesta. Ustedes lo encuentran en la editorial Sur Más, es de Vivian Abenshushan, Escritos para desocupados. Eduardo Galeano fue uno de los uruguayos más famosos del mundo. El reconocimiento del que gozó en vida estuvo más allá de lo que puede ofrecer una casa editorial o cualquier estatuilla proveniente de la crítica literaria, a pesar de que fue merecedor de varios premios de este tipo. Eduardo Galeano es un autor sumamente apreciado por agentes políticos izquierdistas, lo que provocaba el desprecio hacia su obra por parte de sectores más conservadores. Libros como Las venas abiertas de América Latina o los textos que comprenden Memoria del Fuego tuvieron un momento de relevancia tan fuerte en América que rápidamente se convirtieron en la bandera de las izquierdas de todo el continente, a pesar de que el mismo Galeano fuera un estridente crítico de varios movimientos políticos. Quien no conozca a Eduardo Galeano por sus obras de la década de los 70, seguro habrá escuchado sobre sus declaraciones para todo tipo de medios de comunicación, en las que buscaba crear conciencia acerca de las contradicciones políticas y morales del mundo contemporáneo. Para Eduardo Galeano, la rebeldía es uno de los temas más importantes. Si bien es cierto que constantemente hablaba de la existencia de un poder político centralista, avaro y totalmente falto de escrúpulos, también es cierto que creía que la rebeldía y la desobediencia son los únicos medios que permiten llevar una vida que valga la pena vivirse. La obra de Galeano ha pasado por varias lecturas a lo largo de las décadas. Su libro Las venas abiertas de América Latina volvió a gozar del estatus de bestseller cuando durante un encuentro entre jefes de Estado en 2009, el siempre polémico Hugo Chávez le regaló un ejemplar a Barack Obama, evento que causó revuelo en la comunidad internacional. Sin embargo, Las venas abiertas de América Latina tiene muchas formas de leerse, y el mismo Galeano afirmó en una feria del libro en 2014, más de 40 años después de su publicación, que el libro no podía ser apreciado de la misma manera. Sus palabras exactas fueron: no sería capaz de leerlo de nuevo. Caería desmayado. Para mí, esa prosa de la izquierda tradicional es aburridísima. Intentó ser una obra de economía política, solo que yo no tenía la formación necesaria. No me arrepiento de haberlo escrito, pero es una etapa que para mí está superada. Sin embargo, nos queda más de una veintena de libros publicados por un sinfín de editoriales en toda América para continuar releyendo, aprendiendo y, ¿por qué no?, cuestionando y dialogando con el pensamiento del autor uruguayo, reconocido por literatos, políticos, académicos, guerrilleros y legisladores, pero también criticado y cuestionado por personas del mismo sector. Acerca de su obra y la opinión pública que ésta genera, Galeano dijo: escribo para los amigos que todavía no conozco. Los que conozco ya están hartos de escucharme. Ya llegamos al final de este programa y yo espero que hayan disfrutado de una charla sobre el papel que puede jugar la poesía, la literatura en general y también toda la cultura si es que nosotros le damos la oportunidad. Si ustedes quieren leer más sobre Enrique, vayan a su blog
espiralpiscis.blogspot.com. Esto fue Más Cultura, nos vemos la próxima.